Nosotros hace mucho tiempo que venimos denunciando eso. De hecho, creo que fuimos el único medio que lo hicimos público ante el silencio generalizado, porque se entiende que lo que hay en juego es mucho dinero y además es mucho dinero de empresas que tienen la particularidad de pautar, tanto en Santa Fe como en Rosario, como en Melincué, con lo cual, digamos, la prensa ha sido muy moderada. Afortunadamente, dos diputados, uno con el que hablamos ayer, que es Fabián Bastía, y otro con el que vamos a hablar ahora, que es el diputado Maximiliano Puyaro, acaban de hacer público lo que uno entiende desde hace mucho tiempo es una situación gravísima, que es la decisión de la Lotería de Santa Fe de darle por 15 años, sin modificar la ley de juego, a las empresas explotadoras de los casinos de Santa Fe en toda la provincia, el juego online. Esto no está contemplado en la ley, es una decisión que toma unilateralmente la Lotería de Santa Fe y que pone un montón de guita en juego online sin mucho resguardo respecto a las políticas básicamente vinculadas a la protección. Mira, ayer en España se suspendió, ayer España dejó sin efecto los auspicios de las casas de apuestas en las camisetas de los clubes de fútbol, porque entienden que está fomentando el juego y que el juego online es muy peligroso por los resultados sociales, sobre todo en el marco del encierro. Está en línea Maximiliano Puyaro, que hace minutos terminó una conferencia de prensa en las escalinatas de la legislatura, en la compañía de algunos otros diputados que están pidiendo una explicación sobre lo que está pasando con el juego online en Santa Fe y básicamente quieren convocar, entiendo, al presidente de Lotería para que dé una explicación. Diputado Puyaro, ¿cómo va? Buen día. Buenos días, Connie. Primero hicimos una denuncia penal Bien. porque entendemos que el juego online es ilegal en la provincia de Santa Fe. Lo que está regulado es la promoción del turismo con 3 casinos, uno en Santa Fe, uno en Rosario y uno en Melincué. Y en función de las inversiones se le dio la concesión y la explotación de algunos juegos de paño, que los juegos de paño nada, pero nada tienen que ver con los juegos online, es una modalidad completamente diferente, en el mundo se legisla de manera diferente, en otras provincias de la República Argentina se legisla de manera diferente, salvo aquí en la provincia de Santa Fe, que de manera ilegal, ilegítima, poco clara, poco transparente y oscura, se le dio una concesión por 15 años con un canon para nuestro criterio sumamente bajo de algo que tiene muy poco costo operativo, prácticamente menos de la mitad de lo que han regulado otras provincias, a los 3 casinos de la provincia de Santa Fe por 15 años, amparados en la pandemia, que esperemos que la misma no dure 15 años. Solamente al gobernador Omar Perotti se le puede cruzar por la cabeza que la misma va a durar 15 años, y esa es la argumentación fundamentalmente de por qué le da la concesión por todo este tiempo, ¿no? Argumentando que los casinos están cerrados en función de la pandemia, le da la explotación de los juegos online, que nada tienen que ver una cosa con la otra, sin licitación, sin ley que haya discutido la legislatura, de manera poco transparente, que la verdad que nos llama a prestar muchas, pero muchas interpretaciones. Por eso radicamos una denuncia penal, fundamentalmente basándonos en el artículo 301, que es el juego ilegal, y en el 248, que es abuso de poder, y también cabría ver los incumplimientos de los deberes de funcionario público. Maximiliano, esto, digamos, a mí desde el comienzo, yo lo hice público acá, desde el comienzo me llamó poderosamente la atención esta decisión de Lotería, porque además es un organismo descentralizado del Estado, ni siquiera es, digamos, ni siquiera es un decreto del gobierno, se trata de un organismo descentralizado que resuelve instalar una plataforma de juego que además excede los límites del territorio provincial, digamos. Estamos poniendo en marcha mecanismos de juego que compiten con otras organizaciones de juego online del mundo, que requiere un montón de procedimientos de transparencia, digamos, porque requiere que, digamos, una especie de control de lo que uno denominaría, digamos, un control de calidad que le permita a la provincia tener control sobre la cantidad de dinero que va a circular en el juego. Y por otra parte está el tema de la fomentación del juego, que pone en riesgo, sobre todo en tiempo de encierro, a muchas personas en su casa, menores en su casa, que pueden terminar bajo los efectos de la ludopatía. Sí, exactamente. Lo que se cambia en el marco
de este convenio unilateral que le da la concesión a los 3 casinos, es que antes vos para jugar tenías que trasladarte a Santa Fe, Rosario o Melincué, si era de otra localidad, y si no, llegar hasta ese lugar. Acá vos lo tenés desde tu casa, en tu celular, en tu tablet, en tu computadora, lo tenés desde el trabajo, lo tenés las 24 horas. No hay ningún tipo de mecanismo de control que te pueda poner límites al tiempo que vos podés jugar, las veces que podés jugar, quiénes pueden jugar, en definitiva, cuánto pueden gastar, cuánto pueden apostar. No hay ningún tipo de regulación. Otros países, la verdad que tienen regulaciones mucho, pero es algo que se viene, por supuesto, con lo cual tienen regulaciones mucho más estrictas, en donde una persona, por un lado, se puede autoexcluir, pero si no, también puede ver la frecuencia con la cual ese jugador, ese apostador juega, cuánto dinero juega, cuántas horas pasa y en qué momentos está frente a un mecanismo electrónico para poder apostar. Y la verdad que la regulación es mucho, pero mucho más estricta. Además, nosotros vamos a pedir concomitantemente a esta denuncia que realizamos en el día de hoy, porque creemos que el Ministerio Público de la Acusación debe investigar y debe evaluar quiénes tienen responsabilidad penal por haber violado la ley en la provincia de Santa Fe y qué interés había atrás para violar la ley como se la violó, porque lo que establece la ley de casinos es que es un lugar cerrado, es un lugar físico, y esto es un no lugar, sería como lo definen en sociología, sería un lugar que no es físico, vos lo podés tener en cualquier punto de la provincia de Santa Fe. Nosotros vamos a presentar, por un lado, una resolución para que venga a la Cámara de Diputados a darnos explicaciones el vicepresidente de Lotería, el ingeniero Cataño, pero por otro lado estamos trabajando para que nadie diga ninguna suspicacia, una ley que regule el juego en línea en la provincia de Santa Fe, pero estamos íntimamente convencidos que la explotación de los mismos no puede quedar para los privados por un hecho fundamental y central, que no hay inversión en esto y la verdad que las ganancias son millonarias y en dólares. Lo tiene que hacer la provincia de Santa Fe. Ahora, a mí, el Estado de la sí, provincia de Santa Fe. A mí, yo lo estuve charlando con la gente del casino de Santa Fe y me dicen, bueno, pero nosotros hace 6 meses que estamos cerrados, no estamos generando, estamos perdiendo dinero, en un contexto en el que nosotros hicimos una inversión a 30 años. Digo, es cierto que hace 10 años que vienen recuperando la inversión y que esto que les está pasando a ellos les está pasando a casi todos los sectores de la economía, digamos. Y uno no está viendo que el gobierno provincial les está abriendo, no sé, negocios paralelos online a las industrias y a los pequeños negocios que, digamos, que están teniendo dificultades económicas. Es un poco desmesurado como ayuda para la pandemia. Sí, Connie, pero te pongo algo más. Si ese fuese el argumento, se lo hubiesen dado mientras dure la pandemia. No 15 años más de explotación de un juego multimillonario para 3 empresas. Si fuese ese el argumento, se podría evaluar, lo debería haber hecho también la legislatura, pero se podría evaluar, pero mientras dure la pandemia. Y después la provincia ve un negocio de tanta plata, ¿por qué se lo vas a dejar a privados sin inversión? ¿Por qué no lo puede administrar el Estado? Se dice, bueno, el juego online es algo que viene. Y una persona, si no juega en la provincia de Santa Fe, puede jugar en otro lado. Es una verdad relativa, porque se pueden bloquear los IP. Tiene que ver con un tema mucho más técnico ese. Pero vamos a suponer que es así, que puede jugar en cualquier lado. Bueno, que lo explote la provincia de Santa Fe, si realmente fuese así. Pero vos después tenés un marco de publicidad, de promoción del mismo, que lo tiene que regular el Estado, que lo tiene que mirar el Estado. ¿Y esas ganancias dónde van? ¿Se las llevan los privados? Al exterior en muchos casos. Bueno, que queden en la provincia de Santa Fe y que sirvan para inversión de viviendas, que sirvan de inversión para salud, que sirvan de inversión para seguridad, veamos para qué. Pero que lo explote la provincia de Santa Fe, para que no haya tampoco ningún tipo de perspicacia de por qué se presenta esta denuncia, que lo explote la provincia de Santa Fe y que las ganancias queden para la provincia de Santa Fe. Y que de esta manera podamos tener mayores niveles de inversión. Pero bajo ningún concepto que se lo den a 3 empresas, sin ningún tipo de licitación, violando la ley de manera oscura, poco transparente, y por 15 años. Y te digo algo más, con cánones muy, pero muy bajos, sí, en función de lo que hemos visto de otras provincias de la República Argentina. Se me ocurren varias cosas, porque yo estuve siguiendo, en el momento en el que salió el decreto, estuve siguiendo las legislaciones comparadas.
España demoró 5 años en habilitar el juego online. 5 años. 5 años. O sea, durante 5 años estuvieron debatiendo las conveniencias, cómo iban a controlar a los grupos privados. Además abrieron digamos, la licitación a grupos internacionales con normas ISO que permitían asegurarse que digamos, tuvieran mecanismos de control. Digo, esto es, además es casi un arrebato, Puyaro, es un arrebato. Y es un arrebato sin ningún tipo porque además le dan a las empresas la obligación de montar ellos mismos los software, cuando en realidad tiene que ser la provincia lo que monte los software de seguridad. Bueno, pero Connie, te digo algo que es más grave. Prácticamente en el mismo momento que salía el decreto de Omar Perotti, ya ponían los 3 casinos las páginas para el juego en línea. Entra a cualquiera de los casinos de la provincia de Santa Fe y vas a ver que uno redirecciona a una plataforma y el otro ya lo tenía armado. Con lo cual claramente era un negocio que estaba planificado anteriormente a que salga este decreto. Ahora, la discusión va a ser, ustedes están, porque yo me la imagino, ustedes están en contra de la inversión privada, están obstaculizando el desarrollo de un negocio que tiene 30 años. Va a haber ese tipo me imagino, ese tipo de reacciones. Saldrán los casinos a decir, bueno, pero en todo caso están obstaculizando nuestra recuperación de la inversión. Esta va a ser la discusión que se va a dar. Miren, yo quiero ser claro, son cosas diferentes. Nosotros, yo nunca hubiera votado a favor de la ley de casinos, pero la ley de casinos está, que es una ley de promoción del turismo, en 3 puntos de la provincia, en lugares cerrados y con juegos de paño. Punto. El juego online es una cosa completamente diferente. No es un lugar cerrado, no es un juego de paño, es un juego virtual, tiene una modalidad, tiene una lógica diferente, y eso es lo que estamos discutiendo acá. Yo no discuto las leyes que se aprobaron en otro momento de la provincia de Santa Fe, las inversiones que se hicieron y el recupero de esas inversiones. Sí presenté cuando fui legislador la primera vez algunos proyectos de ley que no tuvieron éxito en la Cámara de Diputados, que apuntaban a cobrarle un impuesto a la apuesta, al apostador, para llevar adelante un plan de viviendas en la provincia de Santa Fe. No tuve acompañamiento de mis pares, solo de unos pocos. Pero esto es otra cosa. Esto no tiene que ver con el juego de paño. El juego online no tiene nada que ver con el juego de paño, es otra modalidad, es otra cosa. Así que, bueno, indudablemente se fuerza la norma para que no pase la misma por la legislatura. Por eso es que radicamos la denuncia penal. Esto como si ustedes presentan la denuncia penal, digamos, ante un juzgado de turno y además lo citan a Cataño para que dé explicaciones en el recinto o en la Cámara. Sí, exactamente. Y la semana que viene vamos a presentar una ley que regule el juego online en la provincia de Santa Fe, donde la explotación quede directamente para el Estado de la provincia de Santa Fe. Primero, porque no hay prácticamente inversión, prácticamente nada. Y segundo, porque el Estado es el único que puede tener niveles de regulación tan altos que no termine afectando la salud fundamentalmente de los más jóvenes en un momento tan complejo como es el encierro por la pandemia para toda la sociedad santafesina. Acá en la puerta de REC apareció un volante del casino santafesino, bueno, ya anunciando que tienen próximamente habilitado el juego. ¿Hay alguna manera de evitar que esto se ponga en marcha desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista judicial? Porque más allá de la denuncia penal, evidentemente tendrá que haber alguna acción administrativa para paralizar lo que se ha puesto en marcha. Bueno, nosotros en ese caso deberíamos plantear un amparo como intereses difusos, lo estuvimos estudiando. A través de la ley 10.000 no lo vimos porque no éramos directamente afectados. Entendemos que puede haber otras empresas afectadas o el propio Estado de la provincia de Santa Fe. Esperamos que envíen esto a la legislatura, que lo podamos discutir rápido y que lo podamos resolver. Puyaro, gracias, no, perdón, una pregunta más. Yo sé que no, salgo del tema, pero ¿lo escuchó al exministro decir que él es partidario de cagar a tiro a todos? Sí, bueno, el exministro y el gobernador en este tema van de banquina a banquina permanentemente. Así que no me sorprende nada. Creo que lo que lo hicieron es para congraciarse con un sector de la sociedad que es la burrización de la seguridad o la bernización. Intentaron, como no le fue bien por el camino que estaban recorriendo, ahora están endureciendo el discurso y van para el otro lado. Pero bueno, es como todas las políticas que lleva Omar Perotti desde que comenzó su gobierno. No hay plan en ningún área del Estado y va de banquina a banquina permanentemente y va corrigiendo. Bueno, es así, Perotti es así, con lo cual no nos sorprendamos nada.
Gracias, Puyaro. La seguimos, ¿eh? Un fuerte abrazo. Muy amable.